Estandartes de Grifonial capítulo 6, la ciudad de Grifenen. Viajando hacia el norte por el camino de tierra, pasamos por bosques y colinas en nuestro camino hacia Grifenen. Hacia el sur, muy por detrás de nosotros, las montañas seguían siendo un elemento siempre presente en el horizonte. Esos picos nos dieron algo para orientarnos. Mientras esas agujas de capiteles blancos que se elevaban hacia el cielo estuvieran a nuestras espaldas, nos dirigiríamos hacia el norte. Nunca antes había considerado seriamente los desafíos de viajar en la era preindustrial. Tener que caminar todo el camino a una ciudad diferente no fue tarea fácil. Sin un fácil acceso a mapas detallados y redes de carreteras intrincadas, dependíamos de nuestra propia capacidad para orientarnos y de la experiencia de quienes habían hecho el viaje antes. Pero dale a un grifo el deseo de llegar a alguna parte, y eventualmente encontrarán la manera. Al menos teníamos un sendero desgastado en el paisaje para viajar. La hierba y la capa superior del suelo habían sido raspadas por el peso de todos los viajeros y carros que habían pasado anteriormente. Los surcos de las ruedas cortados en la tierra eran evidencia de todos los carros de cosecha que habían tomado este camino en particular en el pasado. Era fascinante pensar que éramos esencialmente parte del mantenimiento de la carretera, aplastando brotes verdes para mantenerla despejada mientras avanzábamos. El primer día de nuestro viaje transcurrió sin que ocurriera nada reseñable. Se acercaba el mediodía del segundo día en que llegamos a las ruinas de la antigua ciudad comercial. El estado de ánimo era sombrío mientras mirábamos las piedras silenciosas y los hogares destruidos. Los muros cortina que una vez rodearon la ciudad habían sido derribados en muchos lugares, dejando ventanas abiertas al interior de la ciudad. La mayoría de las torres habían sido derribadas, y solo quedaba una que se alzaba desafiante sobre la ciudad. El asentamiento en sí era un páramo desolado en el interior, con franjas ennegrecidas por incendios que se habían extinguido hacía mucho tiempo. Cerca del centro de la ciudad, el torreón que una vez fue la piedra angular de las defensas había sido completamente devastado. Apenas era reconocible como si hubiera sido un castillo. Era un espectáculo inquietante para la vista. Bueno, ahí está. Me giré para mirar a Cynthia mientras hablaba en voz baja. Ahí está lo que queda de la ciudad comercial que conocí. Esas son las ruinas de Eirinholm. Hubo una breve pausa mientras todos evaluábamos las ruinas, antes de que Cynthia volviera a hablar. El río más adelante se vuelve bastante poco profundo justo después de la ciudad. Deberíamos poder cruzar allí con bastante facilidad. ¿No debería haber un puente en algún lugar de Eirinholm? ¿Por qué no intentamos cruzar por allí, tomar el camino más fácil? Yo pregunté. Los demás se apresuraron a expresar sus quejas sobre ese plan. De ninguna manera me arriesgaré a caminar por ese lugar. ¿Quién sabe qué vive ahora en esas ruinas? Cynthia prácticamente me gritó. Deja la excavación a los cazarrecompensas y ese tipo de gente. Los lugares muertos como este siempre terminan atrayendo a un gran número de monstruos a vivir en ellos. Algo los atrae allí, y no quiero saber qué es. Otro de los aldeanos que había estado en la ciudad contribuyó a continuación. Escuché que tiene que ver con el hecho de que hay muchos espacios grandes y oscuros en los que pueden meterse. Sin embargo, al final del día, Cynthia tiene razón. Prefiero alejarme de lugares como ese, especialmente cuando estoy atascado en un carro. Encontraremos una forma de cruzar el agua en algún otro punto. Vámonos ahora. No quiero estar sentada aquí al aire libre más de lo necesario, dijo Cynthia. Mientras nos deslizábamos hacia atrás desde la cima de la colina, vi el repentino cambio de movimiento dentro de la ciudad. Una enorme forma ágil se deslizaba justo en la sombra de la pared. Quizás el largo camino fue la mejor decisión después de todo. Me preguntaba por qué ninguna de las otras ciudades o pueblos había venido a reclamar este lugar. Dejar que algo como esto se sentara y pudriera parecía una mala elección para la seguridad de todos los que vivían en el área. Quizás fue demasiada inversión limpiarlo. O simplemente había mejores cosas en las que gastar tus ejércitos. No había forma de que fuera barato o fácil despejar un lugar como ese. Es mejor simplemente pagar a los grupos de mercenarios para mantener el lugar contenido en lugar de pagar los costos masivos para purgarlo. Bordeamos las ruinas con la mayor distancia posible mientras aún estábamos en las tierras de cultivo planas que nos permitían mantener un ritmo decente. Todos los grifos del grupo lanzaban miradas nerviosas a las ruinas de vez en cuando, asegurándose de que nada dentro nos estuviera mirando. Había algo profundamente inquietante en ese lugar. No se parecía en nada a los castillos en ruinas que veías esparcidos por el campo en casa.
Esas fortalezas y monasterios sentados cubiertos de maleza y en silencio, una hermosa vista a pesar de su mal estado. Eidinholm era un lugar de ruina y desesperación. Una mancha siniestra en la tierra, que persistiría hasta que se marchitara o fuera arrancada. Vadear el río era un asunto bastante simple, incluso si era un trabajo agotador tratar de mantener el carro estable y seguro mientras lo empujaba sobre el lecho del río. A pesar de que el vuelo hizo que viajar ligero fuera una brisa, cualquier carga considerable era demasiado pesada para volar. El resultado en este caso fue un montón de plumas y pieles mojadas que se arrastraban por el río. El resto de los viajes fueron fáciles ahora que estábamos en el lado derecho de las aguas. Fueron unos días más de caminata antes de que finalmente llegáramos a la costa y a la ciudad que se asentaba sobre ella. Mientras nos acercábamos, observé cómo se levantaban las murallas de la ciudad para saludarnos. Esas paredes eran una vista realmente impresionante. Se elevaron en el aire, casi 40 pies si tuviera que adivinar. Y eso ni siquiera incluía las numerosas garitas y torres que salpicaban el perímetro. Delante de las paredes, había una plétora de nuevas construcciones apareciendo. Los marcos de madera de los futuros edificios se levantaron a medida que la ciudad se expandía por lo que podría haber sido la primera vez en un siglo. Sin embargo, de todas las vistas que la ciudad nos ofreció cuando llegamos a la vista, el castillo las dominó todas en escala y grandeza. Sentado en la cima de la colina más alta de la ciudad, fácilmente dominaba toda la ciudad y las murallas. Pronto nos unimos a las principales vías de la ciudad que conducían hacia la puerta de entrada. A diferencia de los senderos de tierra por los que habíamos viajado hasta ahora, aquí el camino era una construcción adecuada. Con adoquines y zanjas de drenaje, el carro pasó mucho más fácilmente por encima. Fue un buen cambio de ritmo y una señal de que Grifenheim tenía un interés personal en los asuntos fuera de sus muros. Entorno como nosotros. Había mucho que hacer en la ciudad para prepararse para el futuro de Blackwood y nuestro crecimiento futuro. En la puerta nos unimos a una cola de grifos que esperaban para atravesar los muros. Incluso sin la fiebre de la cosecha, todavía había un número significativo de grifos que entraban y salían de la ciudad a través de la puerta de entrada. Lo más probable es que varios trabajadores y artesanos trabajaran en los nuevos distritos, que atravesaron la puerta fácilmente antes de volar a su destino. Sin embargo, la mayoría de los carros en la fila esperando para entrar pertenecían a comerciantes. O al menos pensé que eran comerciantes. Sin embargo, la cantidad de armamento y guardias que poseían me dejó dudando de esa evaluación. Esos caravaneros parecían estar incluso mejor equipados que los guardias de la puerta. Pero a pesar de sus temibles armamentos, sus vagones estaban llenos de mercancías decididamente mundanas. Pieles, telas y sal. Esas no podrían haber sido rutas particularmente rentables para correr con una seguridad tan costosa. No, a menos que los precios que exigían por ellos fueran absolutamente exorbitantes. Eventualmente llegó nuestro turno, y los guardias en la puerta levantaron sus cejas ante lo que habíamos traído al mercado hoy. Sin embargo, esa reacción era esperada. Un carro repleto de armas era una extraña ofrenda viniendo de un pueblo agrícola. Nos dejaron pasar sin mucho alboroto a pesar de todo, y una breve consulta con los guardias me informó que el castillo era el lugar para ir a recibir el pago de las recompensas. La puerta se abría a una calle ancha pero aún llena de gente. Y mirando las calles que se bifurcaban de ella, parecía que era la única calle ancha de la ciudad. Grifenheim estaba lleno de los signos de una ciudad cubierta de maleza y reventando hasta las costuras. Echando un vistazo a las calles laterales por las que pasamos, las carreteras cambiaron la técnica de construcción a menudo, ya que zigzagueaban al azar a través del desorden de los edificios de varios pisos. No pasó mucho tiempo para que la razón de los diferentes caminos hiciera clic en mi mente. Los adoquines más bonitos eran los restos de las antiguas calles, los carriles originales que existían cuando se construyó la ciudad. Pero con el tiempo se habían pavimentado, las calles se habían estrechado y redibujado. Todo con el fin de abarrotar cada vez más edificios para albergar a la excesiva población. Las chabolas y otros edificios pequeños brotaron como malas hierbas en cualquier espacio que pudieron. Cualquiera que haya sido la planificación urbana ordenada y la ciudad ordenada que alguna vez se asentaron aquí, hace mucho tiempo que se han dejado de lado a medida que la ciudad crecía en tamaño sin poder escapar de su caparazón. Al menos los grifos tenían un par de cosas a su favor en un espacio tan reducido.
Uno de los más interesantes de ver fue cómo la mayoría de los edificios a nuestro alrededor tenían un balcón que básicamente actuaba como la puerta principal de la residencia. Volar era definitivamente una ventaja para vivir en una ciudad desorganizada. La mayoría de los peatones optaron por navegar en vuelo, dejando que la calle de abajo fuera dominada por los carros y el comercio de la ciudad. Los escaparates y los talleres dominaban las calles que nos rodeaban, mientras caminábamos por debajo con nuestro carrito. Los letreros mostraban la especialidad de la tienda en imágenes finamente pintadas. Carpinteros, panaderos y uno con un cartel con un dragón. Ese resultó ser un peletero que estaba orgulloso de tener acceso al cuero de Wyvern. Algo así como una tienda de bolsos de cocodrilo, y tan cara como uno podría esperar de cualquiera de estas tiendas de la calle principal. Seguimos el flujo principal de carros hacia la plaza principal del mercado. Allí había un murmullo de actividad como siempre se podía esperar. Llevamos nuestro carrito hacia la sección que atiende a aquellos que buscaban expandir sus capacidades para la violencia. Una vez que encontramos un espacio lo suficientemente abierto, preparamos nuestro puesto y aproveché para pasear un rato e investigar las otras ofertas. Además del equipo mundano, había una serie de escaparates fuertemente custodiados en la periferia, que anunciaban la venta de armamentos y armaduras encantados. Mientras que aquellos que vendían armas ordinarias tenían puestos o carros como el nuestro, estas tiendas estaban adornadas y fuertemente custodiadas. Elegantes ventanas con barrotes que se muestran como una especie de espadas, hachas y cascos brillantes. Me detuve frente a uno de ellos para mirar más de cerca. El guardia que estaba junto a la puerta me observó atentamente mientras miraba una daga exquisitamente elaborada que descansaba sobre una almohada, justo detrás de una malla de hierro. Brillaba con un azul pálido, que emanaba de una serie de runas grabadas en la hoja. ¿Cómo funcionan estos encantamientos de todos modos? Me pregunté en silencio. Realmente no esperaba recibir una respuesta, pero el guardia debe haberme escuchado y visto a un cliente potencial. Me dio una respuesta a la pregunta retórica que planteé. No puedo decirle los detalles, señor. No soy un herrero rúnico, e incluso si lo fuera, revelaría secretos comerciales, afirmó el guardia. Pero el dueño de esta tienda es hábil en su oficio. Utiliza solo materiales mágicos de la más alta calidad para encender la matriz rúnica. Y las runas en sí son de alta calidad. Coge esa daga que tanto te gusta. A su hoja se le ha dado un filo inigualable para el hierro común gracias tanto a la cuidadosa construcción de las runas como al uso de escamas de gusanos de cuchillas para encenderlas que solo mejora la efectividad. Los cazadores que nos abastecen hacen bien su trabajo. El argumento de venta fue interrumpido por un Griff con muchas cicatrices que irrumpió en la conversación con una carcajada. Sí, pero ustedes, bastardos, siempre están buscando estafarnos cuando volvamos aquí. Mírate, Caspar, sentado muy bonito cuidando la tienda de un grifo gordo después de todo lo que pasó. Dejó al resto de nosotros para luchar y morir en las mismas viejas cacerías. Hola, Oscar, respondió el guardia concisamente, la voz cambiando de un intento de elocuencia a un discurso más áspero. Estoy hablando con este buen grifo en este momento. Si nos has traído algo para vender, lo tiramos dentro y luego nos vamos a la mierda. La amargura en el intercambio me tomó por sorpresa, y me encontré girando la cabeza para tratar de poner cara. Mientras lo hacía, no pude evitar notar la tensión que parecía estar presente entre muchos de los que navegaban por el mercado de armas y los guardias mercantes que lo protegían. ¿Qué fue eso? Le pregunté al guardia mientras el cazarrecompensas desaparecía dentro. Dejó escapar un suspiro de irritación antes de responder. No es nada de lo que deba preocuparse, señor. Solo un poco de sangre vieja entre nosotros. Los problemas habituales entre los cazadores que se establecen y los que no. Casper luego volvió a centrar la atención en la venta. Tal vez obtuvo una comisión sobre las ventas después de empujar la mercancía. Sin embargo, tuve que dejarlo decepcionado. El precio que dio fue mucho más allá de lo que razonablemente podía pagar. Los juguetes brillantes tendrían que esperar hasta que tuviera bolsillos significativamente más profundos. Volviendo a los aldeanos, me complació ver la empresa en funcionamiento. Vender la mayor parte del equipo Bandit nos daría algunos fondos decentes, pero era solo una de las fuentes de capital que estábamos aquí para recolectar. Estaba a punto de dirigirme al castillo para recoger las recompensas y hacer mi presentación formal a la corte. Como tal, me despedí del resto de los aldeanos y comencé mi vuelo torpe hacia el castillo. Al llegar a la cima de la colina, me encontré con mi segundo par de puertas del día.
Sin embargo, estos eran un poco más exclusivos para pasar. Acercándose a los soldados que hacían guardia, me miraron fijamente con la misma mirada fija que recibían todos los demás grifos que buscaban entrar. Sin embargo, había una diferencia entre los diversos porteadores y yo que abastecían al castillo. Yo era parte de la nobleza ahora. Saludos, soy el caballero Geralt, señor del pueblo de Blackwall. He venido a cobrar las recompensas de varios bandidos que atacaron la aldea. Saqué tanto el papel con los nombres como el sello que Silas nos había dejado. Pasé a ambos a los guardias. Se saltaron el papel y en su lugar agarraron el sello. Después de unos largos momentos de inspección cuidadosa, el que lo sostenía asintió con aprobación antes de devolvérmelo. Muy bien, puede entrar, señor. El tesoro puede pagar sus recompensas por usted. La mayor parte de la corte también está reunida en el gran salón en este momento, en caso de que desee asistir. Con eso se hicieron a un lado para permitirme pasar al patio del castillo. El torreón se alzaba en lo alto del otro extremo del patio, con otra puerta abierta y una rampa que conducía a él. El patio en el que estaba salpicado de otros edificios a su alrededor. Habitaciones para los guardias, almacenamiento y otras necesidades del castillo, supuse. El tesoro probablemente estaría más cerca del torreón y la parte más segura del castillo. Aunque eso tendría que venir después. Con la corte aparentemente celebrándose en este mismo momento, era una excelente oportunidad para presentarme y presentar mis respetos. Me acerqué al torreón y los guardias de la puerta me saludaron antes de abrir una de las pesadas puertas de madera para permitirme entrar. Al entrar en la sala, me llamó la atención el hecho de que el gran salón era una descripción muy adecuada. El techo era mucho más alto de lo que esperaba para un castillo medieval, tal vez una docena de pies de altura. 2 filas de columnas sostenían el techo y conducían hacia el trono elevado en el otro extremo. Sentado en ese trono luciendo completamente aburrido estaba el mismo Silas. Mi entrada a la habitación no fue anunciada, pero la apertura de las puertas había llamado la atención de varios grifos en toda la habitación. Pagaron unos momentos de mente cuando entré, antes de volver a sus propias conversaciones. Silas levantó la cabeza de la garra y descansó para mirar la nueva apariencia. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo y me hizo un gesto para que me acercara. Dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. Al menos no me quedaría preguntándome si yo era quien se suponía que debía acercarse a él para esto. Cuando me acerqué al trono en el que se sentó, los cortesanos que estaban reunidos al frente se hicieron a un lado para permitir la ceremonia sin prestarme atención. Bienvenido, Geralt. Silas me saludó calurosamente. Me complace ver que has venido tan a menudo. Es agradable tener otra cara amiga alrededor. Silas miró hacia un lado de la habitación, donde un gran grupo de grifos estaba reunido conversando. Sus ojos se endurecieron un poco mientras los miraba, pero su atención pronto volvió a mí. Por favor, tómate un tiempo para encontrar tu equilibrio aquí. Estoy seguro de que pronto encontrarás el éxito tanto para tu aldea como para el reino. Además, sería un mal anfitrión si no le ofreciera una habitación para su estadía. Gracias por tus palabras, señor Silas. Me encantaría aceptar la oferta de hospedaje, respondí con una reverencia. Con eso, los otros grifos que inicialmente se habían hecho a un lado se acercaron para continuar su conversación. Tomando la indirecta, le di a Silas otra reverencia y lo dejé para considerar su conversación. Me desvanecí en el fondo de la corte y traté de concentrarme en lo que estaban haciendo todos los demás grifos en la habitación antes de entrar yo mismo en la refriega. El salón era grande y no estaba cerca de llenarse. En cambio, había grupos de nobles grifos esparcidos por la habitación. Algo que noté mientras miraba a mi alrededor fue que la mayoría de los cortesanos en realidad vestían ropa elegante. Realmente nunca había pensado en eso antes, pero los grifos realmente no parecían usar ropa. Toda la ropa que había visto hasta este momento era puramente funcional. Capas, sombreros y supuse que también podría agrupar gambesones y armaduras allí. Estos grifos vestían elegantes abrigos y vestidos en la habitación. Todos estaban armados también, principalmente con espadas. Las espadas eran claramente las armas elegidas por la nobleza, y las hojas que lucían a menudo estaban mucho más ornamentadas que el hierro y el cuero que llevaba alrededor de la cintura. El centro de la sala quedó relativamente despejado y la mayoría se reunió alrededor de los pilares que sostenían la sala. Si se necesitaba a alguien para la conversación que tenía lugar alrededor del trono, uno de los guardias lo buscaba e invitaba. Ninguno rechazó la oportunidad de hablar con el Señor Supremo de la Tierra.
Estar solo me estaba haciendo llamar la atención, y sentí que alguna que otra mirada me enviaba mientras estaba parado allí, luciendo como un niño nervioso. Me sentí muy expuesto allí de pie, así que me moví para unirme a la conversación del grupo de grifos más cercano. La discusión fue sobre las reformas de viaje implementadas recientemente que acababan de pasar por la corte. Aparentemente, habían sido un tema muy disputado y se habían arrastrado por la corte durante años. Había llegado al punto de que algunos de los señores más poderosos de las ciudades en el interior de Grifenheim habían hecho el viaje a la ciudad para involucrarse. Supuestamente, eso era una rareza, ya que esos señores generalmente dejaban su presencia en la corte en forma de representante. Tal vez el viaje era demasiado largo para que lo hicieran a menudo, o tal vez los que gobernaban aquí en Grifenheim no tenían mucha influencia fuera de la ciudad, incluso dentro de su supuesto territorio. Esperaba que fuera lo primero y no lo segundo. Pero con la velocidad con la que los mensajeros pueden volar cartas ahora, no hay razón para que dejen sus bodegas para venir en persona, dijo uno de los nobles. Tu punto está vacío. Si pueden comunicarse con la ciudad con un retraso en los mensajes de solo unos días, ¿por qué se niegan a contribuir en muchas de las discusiones? Otro no estuvo de acuerdo. Quizás otra perspectiva sería valiosa aquí. ¿Qué piensa usted de todo el asunto entonces, buen señor? No he visto tu cara antes. El primer grifo se volvió para hablar conmigo. La repentina dirección me sacó de mis ciegas observaciones. De repente, me di cuenta de que todos los ojos del grupo que efectivamente estaba escuchando a escondidas estaban puestos en mí. Lo siento, me perdí en mis propios pensamientos por un momento. ¿Alguien podría repetir la pregunta? Tartamudeé. Te estaba preguntando si crees que la coalición de municipios occidentales podrá tener éxito. ¿Tener éxito en qué? El resto de los compañeros se miraron entre ellos. En lograr que se deroguen las leyes en sus territorios. O al menos obtener algunos privilegios especiales de todo el asunto. Yo, me temo que no sé de lo que estás hablando. Esta es la primera vez que escucho de esto en serio, ¿no tienes idea? Me miraron hacia arriba. ¿Estás seguro de que estás en el lugar correcto? Pensé que la reciente lucha por el poder era la comidilla de todos los grifos de alas plateadas del reino. Me temo que soy nuevo en mi título. Y antes de eso, me acababan de dejar en el bosque a las afueras de un pueblo. Luché contra una banda de bandidos, impresioné a Silas y aquí estoy. ¿Confesé qué? ¿Puso a un completo extranjero a cargo de un pueblo como ese? Hubo ondas de sorpresa a través de los grifos reunidos. Hey. No soy idiota, tengo una educación, y tengo planes. Simplemente no tengo ninguna experiencia política, y no tengo idea de lo que está pasando. Acabo de llegar. Respondí, levemente ofendido por sus reacciones. Cálmese, buen señor. No quise ofender por ello. Había oído que un advenedizo había usurpado el pueblo de Blackwood bajo los picos de una familia de comerciantes, pero habría pensado que había ido a parar a un grifo con al menos algo de influencia en el reino. Es inquietante escuchar que el señor Silas defiende tales decisiones tomadas con la bebida. Y es Lord Silas para usted, señor, no olvide su título cuando se dirija a él, respondió el grifo líder. El contenido de mi revelación no había sido del agrado de mi audiencia, y observé cómo algunos grifos salían del círculo para unirse a otros grupos en el salón. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente después de ese punto. Las conversaciones que solían ser cálidas y suaves, de repente se volvieron más agudas a medida que las conversaciones bajas se convertían en susurros sibilantes. El nuevo caballero estaba demostrando ser una elección muy impopular entre la corte. No fui un valiente guerrero de 100 batallas, ni un comerciante notable que fuera reconocido por mis talentos. Yo era un completo extraño, elegido prácticamente por capricho. Mientras observaba cómo el resto de los grifos con los que había hablado se alejaban de mí, Silas levantó la vista de sus asuntos ante el cambio de atmósfera en la habitación. Uno de los cortesanos le susurró al oído y él me miró, confundido e irritado. Fue terriblemente vergonzoso, y no sabía cómo podría arreglarlo. Ni siquiera una hora completa después de mi primera aparición y ya había quemado mi propia reputación y arrojado ascuas a la de Silas. Señor Silas, me recordé. Salí del pasillo y le pedí a uno de los empleados que me llevara a mi habitación de invitados. Las cosas podrían haber ido un poco mejor allá atrás. La habitación de invitados a la que me mostraron podría no haber sido la suite más lujosa del castillo, pero aún estaba más allá de lo que tenía acceso desde que llegué al mundo. Tenía una cama con mantas cálidas y bien tejidas encima de ella.
Mirando más de cerca, la cama estaba hecha de lana adecuada en lugar de los colchones de paja en los que dormíamos en Blackwood. Incluso había conseguido una vez desde que me convertí en señor allí. El resto de los pequeños muebles de la habitación eran ganchos para las capas y abrigos que no poseía. Al menos podría enganchar mis alforjas en ellos. También tenía una mesa pequeña en la habitación. Incluso tenía una verdadera vela encima, en lugar de las luces de junco que usaban todos los grifos de Blackwood. Tenía un tintero y una pluma, por lo que estaba destinado a ser un escritorio. Sin embargo, solo unas pocas secciones de papel, junto con una cuchilla pequeña y corta para cortar ese papel. Probablemente destinado a las cartas, aunque vería si podía guardar una hoja o dos para mi propio uso cuando me fuera. Sin nada más que hacer. Me senté en el escritorio y comencé a trabajar en mi molino. Centrarse en el material fue una buena distracción de la política. O al menos eso era lo que esperaba. Era muy difícil hacer un boceto con tinta y pluma. Sobre todo porque no tenía ni idea de cómo usar correctamente una pluma y una pluma. Me pregunté si la pluma era una pluma de grifo. Esa sería una forma bastante barata de hacerlos, supuse. Pero necesitaba un poco de carbón si iba a hacer algún trabajo aquí. Estaba a punto de abrir la puerta para ir a buscar algunos, cuando alguien empezó a tocar. Suspiré mientras me levantaba para contestar. ¿Qué querían ahora? Sin embargo, cuando lo abrí, me encontré con uno de los soldados de la ciudad. ¿Eres el caballero Geralt?, inquirió el guardia. Lo soy, respondí vacilante. ¿Y puedo preguntar por qué me estás buscando? Me disculpo por molestarlo, señor. Pero traje un mensaje de Lady Elaine de Gryffindor, respondió el guardia con un saludo. Ella solicita que te reúnas con ella esta noche antes de retirarte. Si me sigues, te llevaré a su estudio. Luego me indicaron que los siguiera y luego comenzaron a caminar por los pasillos. Lo seguí de cerca, preguntándome qué había provocado este encuentro. Sabía que había hecho un lío de cosas en este momento, pero ella no intentaría deshacerse de mí de inmediato, ¿o sí? Yo ya estaba bien familiarizado con la reputación que Lady Elaine tenía a su alrededor, y estaba más que un poco reacio a entrar en la guarida de la araña. Fue solo un corto paseo antes de que llegáramos al estudio de Lady Elaine. Todo lo que quedó entre ella y yo fue una pesada puerta de roble. Mi escolta golpeó la madera oscura antes de abrir la puerta. A través del marco abierto pude ver un grifo esperando pacientemente detrás de un enorme escritorio de madera. Se sentó allí con las garras dobladas frente a ella, con un rostro cuidadosamente neutral. Arrastrándose a través de la puerta de entrada, el guardia cerró la puerta detrás de mí. Fue solo después de que se selló el escape que Elaine habló. Saludos, caballero Geralt, abrió con un tono frío y calculador. He estado esperando la oportunidad de reunirme contigo desde que mi hermano me obsequió con tus talentos. Sin embargo, hasta ahora, debo decir que hoy no has dejado. Fin del capítulo 6.